volver a cerrar escuelas, situación que no deberíamos descartar tampoco entre nosotros. No vamos a tener vacunas hasta el final del año, por lo tanto habría que tener las variables de entender de que estos no son pasos definitivos, ni mucho menos, que podrían haber retrocesos y más todavía con la propagación de la denominada cepa brasileña, que viene del vecino país y que tiene una capacidad de difusión del virus mucho mayor que la primera cepa original. Hay preocupación y con razón sobre este tema, porque es lógico, estamos hablando de países que tienen una característica de servicios públicos muy limitadas, unos servicios públicos muy limitados que realmente terminan generándonos también graves deficiencias a la hora de atender a las personas requeridas de terapia intensiva y de atención hospitalaria. Como todas las mañanas también en Libre tenemos tres temas de actualidad que profundizamos en este clásico denominado 3x3. Urba Inmobiliaria presenta el comentario 3x3. Una de las grandes tensiones en el tiempo actual es en la cuestión identitaria. La afirmación de una hacendada brasileña en Curuguatú de prohibir a sus peones hablar en guaraní ha despertado la ira y la reacción popular de varios sectores del país, afirmando por qué vienen los brasileros a vivir en un país cuya lengua no terminan de aprender en 23 años y que además de eso, llevados por el poder económico que tienen, prohíben a sus empleados locales para que se expresen en una de las lenguas nacionales del Paraguay. La gran pregunta que tendríamos que hacernos es qué políticas de lengua tenemos en frontera, donde viven 500.000 brasileros. La mayor colonia de brasileños fuera de su país viven aquí en el Paraguay. Y no tenemos ninguna política educativa en particular en nuestras escuelas. No las tenemos tampoco en ningún otro lugar fronterizo. No hay políticas educativas en frontera en el Paraguay para fortalecer su cuestión identitaria y para hacer de que la lengua guaraní no sea vista como un elemento contrario a las buenas costumbres y capacidades de los inmigrantes. En otros países, para tomar la ciudadanía o ganar la residencia, se hacen pruebas de que se conoce y se domina la lengua local del país que han decidido tomar como suyo. Si no pasan el examen, pues no tienen ni la residencia ni la nacionalidad. Tendríamos que buscar mecanismos de ese tipo para hacer que realmente la cuestión identitaria no salte simplemente por un mensaje de WhatsApp, sino que surja de una política nacional en materia de educación que tenga que ver con la cuestión identitaria y con la preservación en fronteras. Si no lo hacemos, no nos lamentemos de sus consecuencias, especialmente cuando se trata de predicar mucho la identidad paraguaya, pero de trabajar muy poco en preservarla, fortalecerla y difundirla. Urba Inmobiliaria, con los pies sobre tu tierra. Se reinician las clases del periodo 2021 luego del fracaso del año 2020, con protocolos, con grupos reducidos, con una serie de medidas que están puestas al tanteo para ver qué pasa. En algunos países más organizados que los nuestros han tenido que dar pasos atrás, cerrando las escuelas y suspendiendo las clases presenciales. Una cuestión que el Paraguay no debería descartar ni mucho menos. En la fragilidad en la que vivimos en la actualidad, con la escasa capacidad de respuesta de nuestro ministerio, vamos a tener que ver circunstancias de ese tipo probablemente con mucha frecuencia. No hemos ganado el año 2020 para preparar a nuestras escuelas físicamente, donde había un rezago enorme en términos del estado físico en que se encuentran las escuelas y las aulas. Ya hemos perdido ese año. Tampoco hemos avanzado para reflexionar en torno a lo que se denomina la transformación educativa o el contenido curricular de aquello que realmente vale enseñar. Y el tercer elemento tampoco hemos terminado por conocer. ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué aprendemos? En el Paraguay tendríamos que haber trabajado en ese tema el año pasado y también tendríamos que hacerlo este y los años siguientes, para luego ponernos de acuerdo en una política educativa que supere el límite establecido de un gobierno y haga carne en los que vengan posteriormente para hacer que en la proyección ganemos todos. Si no logramos hacer esto, la educación seguirá siendo simplemente un mecanismo de ir tanteando palos de ciegos
para intentar conocer cuál es el sendero y el camino por el que deberíamos andar, evitando en su trayecto terminar caídos o muertos. El Paraguay necesita una política educativa en serio, y esto es lo que realmente urge en los tiempos actuales. Se ha venido jugando con la educación y pareciera que no hay fecha límite para esto que nos trae tantos problemas, tantas desgracias y tanta pobreza. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Los legisladores retornan a sus actividades. Podrían haber estado también todo el año de vacaciones que no se hubiera sentido la necesidad de la presencia de 125 legisladores en ambas cámaras. Tienen 70 días de vacaciones y casi 3.000 funcionarios a cargo de ellos, y el aporte no ha sido necesariamente el mejor. La relación entre los mandantes y los mandatarios, entre los que eligen diputados y senadores y los electos, hay una brecha enorme. Generalmente los legisladores solo buscan una forma de figuración social, en el menor de los casos dañino, pero sí un mecanismo extorsivo, chantajista, para hacer que en el proceso político de controlar al Poder Ejecutivo se llenen las faltriqueras y resulte una gran inversión haber sido electo como parlamentario. El país necesita cambiar esta lógica perversa, esta ecuación del diablo, que realmente no nos trae para nada elementos de superación ni desarrollo. El Congreso no ha estudiado, por ejemplo, la denominada reforma del Estado, que en forma tímida han presentado desde el Ejecutivo. No tienen mucha voluntad tampoco de cambiar lo que hasta ahora les sigue dando pingües beneficios. Nuestros legisladores, además de trabajar poco, lo poco que trabajan lo hacen, pero muy mal. 70 días después, vuelven nuestros legisladores, sin agenda, sin capacidad, sin inteligencia, sin conocimiento y sin compromiso. Urba Inmobiliaria presentó el comentario 3x3. Y como todas las mañanas tenemos un tema de actualidad que profundizamos en el día de hoy, ¿qué ha venido fallando reiteradamente en la educación paraguaya? Hoy que los niños y jóvenes vuelven a clases, ese es nuestro tema de la mañana. ¿Qué es lo que ha venido fallando? Han sido problemas de recursos, de presupuesto, un problema con las autoridades. Ministro o ministra que sube solo está pensando en un cargo superior, posterior al paso por dicho sitio. Es un problema con los maestros y la calidad de ellos, es un problema con la currícula, con el contenido. Ese es nuestro tema de esta mañana aquí en Libre. ¿Qué ha venido fallando reiteradamente en la educación paraguaya? Tema de esta mañana aquí en Libre, aquí en Contrapoder. Usted puede participar con nosotros 50 90 87 al 9, lo mismo en las redes sociales, en el Twitter, donde hay 4 opciones que hemos colocado sobre el tópico de esta mañana. Y también lo puede hacer en el WhatsApp 0972 43 96 42. Aquí en Libre, donde vive la palabra. En cada verano nos acercamos a la gente con los protocolos de una buena compañía radial. Nunca más